Pasamos entonces a la exposición de Franco Laporta. Él es secretario de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y va a exponer con un PowerPoint. Bueno, buenos días. En principio, muchas gracias por la invitación. Gracias al IPSE, a FEPESNA y en particular a Laura Velázquez, que nos ha invitado a participar de esta jornada de reflexión. Quiero arrancar primero planteando una inquietud. Autoabastecimiento energético como la idea para qué país. Porque si el autoabastecimiento energético es para un país que no produce, que tiene pocas industrias, un país que no se desarrolla, que no genera ascenso social para la gente, un país que no progresa, para ese país el autoabastecimiento es relativamente sencillo y tal vez con lo que teníamos hace 10 años atrás, tal vez teníamos la suficiencia energética, pero era un país que no generaba ni progreso ni desarrollo sostenido o sustentable para todos. Ahora un país que ha crecido y que ha planteado tal vez el desafío de no tener la posibilidad de lo que marca lo ideal en este tipo de casos, que es que la inversión acompañe al crecimiento y al desarrollo, que esa inversión sea sostenida en el tiempo y que eso sea el fruto de la posibilidad de un ascenso social y de un crecimiento de todos, que es lo ideal. Muchas veces no tenido y en esta oportunidad tampoco, tuvo que primar la política, la decisión política entre esperar la inversión necesaria para generar las condiciones y que eso permita el ascenso social, o tomar decisiones políticas de fomentar el consumo, de fomentar la posibilidad del progreso, y tal vez eso generando algunas distorsiones como aquí se han planteado, que fundamentalmente nos pone en el desafío desde la política de los que estamos en la función pública, claramente de alcanzar una planificación superlativa, de alcanzar un progreso sostenido, de poder crecer, por supuesto, en forma prolongada y a través de inversiones. Ese país que logró que en el término de 10 años, por nombrar solamente 2 ejemplos atribuibles al tema energético, logró que se duplique la producción industrial de automotores, que consume petróleo. Que logró que muchas familias puedan acceder al aire acondicionado, en el panel anterior un poco criticado. Pero eso nos permitió, de alguna manera, generar ascenso social. Por supuesto, la decisión de doña Rosa de cambiar un ventilador que consumía 300 watts por un equipo de aire acondicionado que consume promedio 2.500 watts, en una sola decisión multiplicó por 8 el consumo de la energía eléctrica. Y eso es un elemento potencial para tener en cuenta, porque ese incremento obviamente que nos pone en el desafío claro de pensar una Argentina que idealmente tiene que llegar al autoabastecimiento, pero en un país que crece y que se desarrolla. En ese país que crece y que se desarrolla, obviamente que hay políticas que pueden tener algún tipo de cuestionamiento, que hay políticas que puedan haberse llevado adelante con un mejor desarrollo, con una mejor performance. Pero sin lugar a dudas, las correcciones siempre puede tenerlas alguien que hace y que desarrolla políticas públicas. Y es bienvenido el debate. Es bienvenido el debate desde la oposición, de diferentes actores que plantean una visión diferente, correctora. Lo que me parece que no es justo es plantear que todo está mal. Lo que me parece que no es justo es no considerar que la situación del crecimiento se ha dado en mayor o menor medida año tras año y que nosotros tenemos que apuntar de aquí hacia adelante a un desarrollo que nos permita que la calidad de vida cada vez esté mejor.
Por supuesto que cuando uno compara algunos países que tienen un nivel de desarrollo humano o índice de desarrollo humano muy importantes, son países que en definitiva consumen más en términos de energía de petróleo, de gas y también en términos de energía eléctrica. Que países comparables como el nuestro, con algunos países como Canadá, como Australia, países que hacen a una cuestión de densidad demográfica parecida, de geografía parecida, son países que en definitiva consumen más que la Argentina. Por supuesto, y ustedes plantearán, pero tienen mayor capacidad de generación, tienen mayor inversiones, y pueden estar en lo cierto. Pero la verdad es que la Argentina había vivido situaciones lamentables y estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo que se tiene que consolidar todavía. Nadie dice que esté todo hecho, ni que todo lo que esté hecho esté bien. Lo que estamos diciendo es que hay mucho por hacer todavía, pero hay que poner en valor las cosas que se hicieron bien. Con independencia de los partidos políticos. Con la idea de que pensemos en los argentinos y planifiquemos hacia adelante lo que hay que llegar. Cuando uno habla claramente de estas cosas, nos estamos refiriendo al desarrollo. Y yo escuchaba en el panel anterior, por supuesto que todos queremos un desarrollo cuidando el medio ambiente. Las premisas básicas y los umbrales mínimos está fijado en la Constitución Nacional. Las provincias tienen que establecer de ahí para arriba un estándar mejor todavía en cuanto a la preservación del medio ambiente. Por supuesto que ese desarrollo que uno busca de la Argentina, con más industria, con más actividad económica, con la posibilidad de inversiones, con la posibilidad de que en la Argentina cada vez haya más ascenso social, es una Argentina que necesita matriz energética, porque no se puede desarrollar un país si no hay una matriz de energía que nos permita desarrollarlo, entre otras cosas, porque también se necesita vía de comunicaciones, también se necesitan líneas de comunicaciones, también se necesitan medios de transportes, pero hoy como nos atañe la energía, claramente tenemos que decir que para un país que se quiere desarrollar se necesita mucha energía. Y también se dijo acá que no hay que contemplar solamente la visión de Vaca Muerta como que es el gran salvador nuestro, que por supuesto es un tema muy, muy importante y muy significativo, pero para nada tenemos que dejar de lado todo el desarrollo de las energías convencionales, que la Argentina todavía tiene y tiene para desarrollar. Que no tenemos que dejar de lado para nada las energías limpias o alternativas, que la provincia de Buenos Aires ha incursionado, otras provincias también, pero en general en la Argentina hay que masificar, porque la diversidad en términos de generación energética no solamente nos da un nivel de sustentabilidad mejor, sino que baja los riesgos, lo mismo que la economía. Diversificar baja los riesgos en muchos de los campos del desarrollo y en la planificación. Que nos permite además, frente a esto, tener en cuenta que hay que contemplar toda la cadena que involucra a la materia de energía, al desarrollo de las energías y a su posterior utilización. Porque de la otra cosa que hay que hablar es de la eficiencia energética. Y cuando hablamos de eficiencia energética, no solamente nos tenemos que referir a la matriz de extracción, de generación, sino también a lo que tiene que ver con el transporte, con la infraestructura para llevarlo adelante, y por qué no decirlo también al modo de utilización, de consumo de esa energía. Si la eficiencia está planteado en cada uno de los eslabones, vamos a lograr conseguir que con la misma energía tengamos un nivel de producción, un nivel de utilización mejor, con los mismos medios algo mejor, es lo que marca la eficiencia. Y es lo que tenemos que apuntar entre todos. Por supuesto que
en este camino de eficiencia hay que tener en cuenta cuáles son los actores que más consumen, los actores que más necesitan, me refiero a los actores económicos, sociales de la Argentina. Por supuesto que hay que tener en cuenta los mecanismos por los cuales se genera y por los cuales se lleva adelante la energía. Cuando recién escuchaba a los senadores plantear la ley de hidrocarburos, yo creo que es un avance importante. Me ha tocado ser legislador en mi provincia y siempre uno plantea la posibilidad del consenso en su amplia mayoría, si no es posible la unanimidad. Pero también es claro que en algún momento los que tienen representación mayoritaria en un Congreso hay que ejercerlo frente a políticas que consideran que son las aplicadas para el crecimiento y el desarrollo de un país. Y que eso hace a la ley tan ley como lo que se votaría si lo votarían todos en forma unánime. Por supuesto que el consenso siempre genera algo anexado a la ley que genera una situación mucho más cómoda, de mucha más previsibilidad y, por qué no decirlo, también de confianza. Pero hay que tener en cuenta que es mejor tener una ley que nos permita regirnos a tener una situación inestable por la que no tengamos condiciones claras de juego. Siempre se plantea la seguridad jurídica en muchos de los aspectos que tienen que ver con la inversión. Y la seguridad jurídica hay que arrancarla primero por la ley y segundo por el cumplimiento de la misma. Y conforme a lo que establece nuestros mecanismos constitucionales, si es ley, debemos velar por el cumplimiento con el Poder Judicial, que es el que tiene que velar porque las leyes se cumplan. Quiero también establecer claramente que la Argentina tiene todavía petróleo y energía convencional para desarrollar. Por ahí está la discusión si tenemos 10 años más de petróleo, un poquito más, un poquito menos. Pero hay que llevarlo adelante con mucho ímpetu y con muchas ganas. Otra de las cuestiones que hay que considerar es cuál es nuestra matriz de oferta en términos básicos y en términos de energía secundaria, energía eléctrica, gas. ¿Cuál es nuestra matriz para poder llevar adelante una clara planificación? Y la otra parte que hay que entender para planificar es dónde va a estar enfocada nuestra demanda. Y en ese enfoque de la demanda, lo que tenemos que tener en cuenta es qué país proyectamos hacia adelante, qué nivel de demanda le vamos a dar o vamos a ofrecer que exista para un determinado sector industrial, para un determinado sector comercial, para un determinado sector particular. Porque claramente tenemos que entender que si enfocamos hacia una determinada tipo de industria, probablemente necesitemos más energía o menos que otra. Tenía un poco más para hablar, pero evidentemente el tiempo es tirano en todos los lugares y en las exposiciones estas también. Solamente quiero decir que en referencia a Vaca Muerta, que la Argentina tiene un yacimiento como lo tienen otros países. Porque si uno ve el mapa mundial, se da cuenta que Shell Gas y Shell Oil hay en diferentes lugares. La Argentina tiene el suyo y para nosotros es geopolíticamente, económicamente y en concepto de desarrollo muy importante. Lo que quiero decir que una cosa es un recurso natural y otra cosa es una reserva. Nosotros como recurso natural lo tenemos ya de hace más de 70 años. Lo tenemos que transformar y eso es lo que se está haciendo en una reserva, que es cuantificar eso, medir tecnológicamente lo que representa su extracción y mostrarlo para que haya inversiones, para que se pueda transformar en el crecimiento y el desarrollo que buscamos para todos los argentinos. Iba a hablar un poco de energía eléctrica, pero lo voy a dejar para otro momento para que no sea tan largo. Quiero terminar con una frase
que me parece que sintetiza lo que tenemos que buscar entre todos. La Argentina necesita en el próximo quinquenio resolver la temática de su matriz energética, entendiendo lo que tenemos hoy como nivel de consumo en términos de petróleo y en términos de energía eléctrica, y lo que va a crecer en términos de planificación de eso, si la Argentina puede seguir creciendo en términos económicos como lo ha hecho durante estos años. Y para eso nos tenemos que poner a discutir, a planificar y a proyectar. Había un ingeniero profesor universitario que nos decía, muy sabio, a tiempo infinito cualquier mente resuelve, aún la que no se ha concebido hoy todavía. Lo que tenemos que hacer es demostrar entre todos que tenemos la capacidad de ponernos a trabajar hoy, para resolver el tema hoy, para que las próximas generaciones estén en mejores condiciones que lo que tenemos nosotros hoy como Argentina y podamos este crecimiento sostenido proyectarlo para que sea un desarrollo sustentable para los más de 40 millones de argentinos. Muchas gracias.